No os conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a leer otra vez. No conforme a este siglo, o no nos conformemos a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Venimos delante de ti, de tu presencia, Señor. Hoy nos presentamos, Señor, como obreros aprobados, Señor. Como una congregación, Señor, que tú recibas nuestra adoración, Señor, nuestra pleitesía, Señor, allá en el cielo, Padre. Que allá donde tú habitas, Señor, toda palabra que haya salga de mi boca hoy, Señor, y todo lo que los hermanos reciban, Señor, sea agradable a ti y a tu vida, Señor Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esto es un versículo donde muchas veces lo leemos, pero no le prestamos atención a lo que nos está diciendo Pablo o lo que Pablo le estaba diciendo en ese momento a los romanos. Y Pablo se atrevió a decirle a eso y nosotros no conocemos ni el contexto o a lo mejor de lo que estaba sucediendo en ese momento con los romanos. Los romanos en ese tiempo estaban y eran gobernados por un gobernador llamado Nerón. Históricamente Nerón era un narcisista. Nerón era malo. Nerón mataba a los que no estaban con él. Nerón o estabas en el barco con él o no estabas. Y ese era el Nerón. Nerón era un hombre tan malo que él hacía servicio, él hacía fiesta. Y en esta fiesta toda persona tenía que ir. Ahora, en ese momento, ahí en Roma, habían judíos, habían romanos, habían gentiles de otros países que se congregaban en ese momento allí. Y aún así, Pablo se atrevió a escribirle a esto. O sea, imagínese usted la situación de estos cristianos en ese momento allí. Estos cristianos estaban allí recibiendo una carta que se estaba leyendo y diciéndole, mira, yo le escribo a ustedes y le estoy diciendo, no te conformes. Un panorama completo y muy diferente a lo que estaba sucediendo allí. Allí Nerón decía, ay, y todo el mundo tenía que decir, ay. Nerón brincaba, todo el mundo tenía que brincar. Entonces, Pablo quería romper ese sistema en un tiempo muy difícil, el cual y tú y yo estamos viviendo en estos tiempos. Si nosotros miramos los tiempos que estamos viviendo ahora, tú y yo, normalmente vamos a ver que muchas de las leyes que se firman en contra de lo que tú y yo creemos, de lo que yo y tú vivimos, de lo que yo y tú nos apoyamos, de lo que tú y yo como padre, como abuelo, como hermano, como tío, le queremos traspasar a nuestras generaciones. Y todo eso está en contra de lo que nosotros creemos. En este tiempo, los romanos también, que eran controlados allí por Nerón, y los cristianos que vivían allí, también tenían la misma situación. Tenían una situación donde ellos querían predicar a Jesucristo, pero Nerón quería que predicaran a Nerón. Y esto llegaba a un punto en que Nerón, si tú no te hacías partícipe de las actividades de él, tú eras digno o de cárcel o de muerte. O sea, no estamos hablando de que no voy a ser partícipe y ya, no. Estamos hablando de que tu vida estaba en juego, de que tu ser estaba en juego. Y si yo ponía mi vida en juego por no seguir a Nerón, por ende estaba poniendo mi familia en juego también. De que a mí me encarcelaran, de que ellos fueran esclavos o que ellos los mataran. Pero sin embargo, Pablo se atrevió a escribir esto. Pablo lo hizo con toda sabiduría. Pablo lo hizo porque él sabía a quién él conocía. Pablo lo hizo porque Pablo un tiempo vivió bajo ese yugo también con los fariseos y con todo el Sanedrín. Porque Pablo era el que comenzó a perseguir la iglesia. Entonces Pablo dijo, el que me sacó a mí
cuando yo iba camino a Damasco, cuando yo iba a buscar a los que predicaban a Jesús, yo tuve un encuentro en el cual yo fui renovado. Pablo tuvo un encuentro en el cual él fue renovado y transformado. Ahora, Pablo le está escribiendo a los romanos porque él dice, el Dios que me encontró a mí está allí con ustedes también. El Dios que yo choqué y me caí es el Dios que está allí con ustedes también. El Dios que me encontró a mí, que hizo que me renovara mi vida, que sacara todo de mi mente, todo lo que yo había aprendido con Gamaliel, a los pies del Gamaliel, del maestro, me lo rompió y me dio una vida nueva, una vida renovada, una vida transformada. Mira, Pablo entendió algo que en estos tiempos nosotros también tenemos que entender. Es que cada uno de los que estamos aquí fuimos escogidos para ser renovados y transformados para Cristo. Nosotros no fuimos escogidos al azar. Mira, muchas veces nosotros pensamos que esto fue al azar. Muchas veces nosotros pensamos, ¿y de verdad Dios me llamó? ¿Y para qué Dios me necesita? Porque es que yo no sé hacer nada. Porque verdaderamente, porque Dios se antojó de mí. Y muchas veces comenzamos a dudar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero Pablo iba camino y dijo, cayó. Y las primeras palabras que salieron de su boca, ¿qué quieres que haga mi Señor? ¿Qué quieres? En otras palabras, Pablo entendía lo que le estaba escribiendo a los romanos. Ahora, cuando vamos al caso de David, al Viejo Testamento, llega Samuel a ungir y viene Isaí, el papá de David, saca todito. Y allí salieron los corpulentos, allí salieron los bonitos, allí salieron los guerreros, allí salieron todos. Y Saúl dijo, ¿te falta alguien? Sí, me falta uno, ese es el que vela a las ovejas. Ese es el despreciado. Ese es el que vaya a hacer trabajo que nadie quiere hacer. Ese es el que está allá acabado. Dice que cuando llega David, Samuel ungió al despreciado. Saúl ungió al que nadie quería. Samuel ungió al que le daban de codo. Samuel ungió al menor de una familia. ¿Por qué? Porque fue escogido por Dios. Cuando nosotros entendemos que somos escogidos por Dios, nos va a pasar el mismo caso de David, nos va a pasar el mismo caso de Pablo, que vamos a ser transformados y renovados. Ahora, cuando continuamos esa lectura ahí, dice, no te conformes. Mira, hay cosas que nosotros en estos tiempos, como iglesia global, nos hemos conformado a muchas cosas. Nos hemos conformado que nos pisoteen. Nos hemos conformado a que yo, mi persona, hago lo que me da la gana y actúo como a mí me da la gana, porque después el Señor me va a perdonar. Y nos hemos conformado con tantas y tantas cosas dentro de nuestras vidas, pero no estamos queriendo ser restaurados, transformados y renovados por nuestro Señor. El Señor le dice, no te conformes, no te dejes moldear, ni trates de encajar en las cosas que traspasan los valores que han sido formados en ti a través del Espíritu Santo. Mira, hay algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que muchas veces nosotros lo obviamos, que es que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Muchas veces cuando nosotros estamos en algunas situaciones o hacemos algo mal y rápidamente empezamos a pedirle perdón a Dios, ¿sabes qué? Es el Espíritu Santo que está trabajando con nosotros. Porque de lo contrario es el orgullo que se está sobreponiendo. Entonces, cuando yo tengo orgullo, yo no permito que el Espíritu Santo haga esa renovación o esa transformación en mi vida. Ahora, Pablo le dice, no se conformen. No se conformen. En otras palabras, no vendan tus principios y tus valores como cristianos. No te conformes, no vendas tus principios y valores que han sido depositados por el Espíritu Santo en tu vida. Luego continúa y dice, de este siglo, en otras palabras, no conforme a este siglo. El sistema que nos rodea a nosotros de valores
que es dominante, que apenas respalda la creencia de Dios. Estamos viviendo unos tiempos que muchas veces cuando nosotros miramos, es bien difícil encontrar personas que apoyen a Dios. Pero aún así a Dios se basta de coger personas y que vayan por las calles y que sean deportistas y que prediquen la palabra de Dios y que se levanten a favor de Dios. Siempre Dios va a tener un remanente para que esparcir la palabra. Ahora, ese remanente tiene que ser transformado y renovado. La transformación como cristiano es diaria, es consecuente, es en todo momento. Es que lo que yo tengo hoy no me basta y mañana el Espíritu me va a renovar para algo nuevo. Entonces va a ser constantemente una renovación en mi vida. Nosotros muchas veces nos acomodamos y porque pensamos que vencimos una batalla, pensamos que estamos fuera de la guerra. Y una batalla, que tú ganes una batalla, no te hace un vencedor de la guerra. ¿Qué pasa? Que nuestras batallas nosotros las llevamos poquito a poco y las vamos ganando. La guerra ya Jesús se encargó. Cuando fue a la cruz del Calvario, Jesús la ganó, pero no significa que no tengas batalla, porque en este mundo tendrás aflicciones. Y si hay aflicciones, quiere decir que va a haber batalla. ¿Por qué? Porque el soldado tiene que ser probado. El soldado tiene que ser probado. Ya el que ganó, ganó. Ya la guerra está gana. Ya Jesús lo hizo por nosotros. Pero nosotros como soldados que vamos detrás de él, vamos a estar cada día en batalla. Todos los días hay una batalla. Por algo o por menos. Mira, nosotros podemos tener días buenísimos, pero aunque sea el día bueno, siempre hubo una batalla. Siempre hubo un desliz, siempre hubo algo que se levantó, siempre hubo una palabra que salió que no tenía que salir, siempre sucedió algo en mi vida que no tenía que salir, pero eso no te descualifica como soldado. Eso es lo que te enseña es que el que ganó, tú tienes que ser dependiente del que ganó, que el que ganó la batalla fue Jesucristo. Entonces yo en mi debilidad soy fuerte, porque la fortaleza no proviene de mí, proviene de Cristo. Cuando yo entiendo eso, entonces yo no me conformo al sistema de este siglo, sino que yo comienzo a caminar como Jesús quiere que yo camine. ¿Sabes qué? Te vas a tropezar. ¿Sabes qué? Te vas a caer. ¿Sabes qué? Vamos a dudar. ¿Sabes qué? Nos va a pasar de todo, porque la humanidad de nosotros, lo que nos rodea y lo que estamos viendo a nuestro alrededor, nos dice que falta poco. Nos está diciendo, está cerca ya el Señor. Nos está diciendo, mira, lo que está sucediendo, las guerras, los terremotos, todo, el clima, todo lo que ha sucedido alrededor de nosotros, que nosotros vimos muchas veces en las noticias, nos está diciendo que papá está cerca, que la iglesia se va, que estamos cerca por irnos. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me levante mañana y yo veo una noticia que sucedió un terremoto, el Espíritu me renueva y dice, acuérdate que eso está en la palabra. Que cuando yo escucho guerra, acuérdate que eso está en la palabra. Eso es el Espíritu comenzando a renovarte. Eso es el Espíritu dejándote saber, mira, tienes que ser transformado, porque muchos han cogido miedo cuando escuchan de guerra. Muchos han cogido miedo cuando escuchan todos estos terremotos, pero cuando tú eres transformado y renovado, el Espíritu te hace entender que lo que está sucediendo no está sucediendo al azar, que lo que está sucediendo está plasmado en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo entendemos eso, el Espíritu sigue trabajando, porque el Espíritu no quiere que tú te quedes solamente en un escalón. Él quiere que tú sigas subiendo, porque entre más tú subas, más te acerca a Él. Entre más yo abra mi corazón, más Él trabaja en mí. Entre más yo abra mi mente, más Él trabaja en mi mente. No nos podemos conformar a este siglo. Luego continúa y dice, transformado por medio de la renovación. En lugar, ¿verdad? En lugar de invitar a otros a tratar, yo que sé que el Espíritu Santo, el que me renueva, porque Él conoce mi propósito. Y esta es una de las cosas que nosotros más fallamos como cristianos. Ejemplo, cuando a mí me dieron el llamado, cuando nosotros nos hicieron el llamado como para allá, como para el 2009, 2008, por ahí, no me acuerdo. Yo dije dentro de mí,
a la persona que oró por nosotros, yo dije, este está loco. Yo lo dije. Esas fueron mis palabras. Yo dije, este está loco, este se volvió loco. Yo, pastor, yo no sé en qué está pensando. Yo prácticamente estaba comenzando a gatear. Yo me convertí en el 2001, pero del 2001 al 2000, como el 2015, mis años fueron repetitivos. Emilio hacía todo lo que hacía normal. Emilio iba todos los domingos, todos los días de culto. Emilio levantaba las manos, Emilio adoraba, Emilio cantaba, Emilio participaba de la actividad y ya. Pero cuando Emilio se dejó renovar y transformar por el Espíritu, Emilio entendió que había un llamado. Emilio entendió que Dios tenía un trato uno a uno con él. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta. Es que ya Dios dio una palabra sobre cada uno de ustedes. Ahora está de cada uno de nosotros dejar que nos transformen y nos renueven. Aquí no hay niños ni mayores. Aquí Dios utiliza a quien Él quiera, porque le place hacerlo a Él. Aquí no hay limitación. Muchas veces nosotros nos limitamos porque yo no sé hablar, porque yo no sé orar, porque yo no entiendo mucho la palabra, porque yo no sé cómo adorar. No importa, deja que el Espíritu te renueve, deja que el Espíritu te transforme, deja que el Espíritu venga dentro de ti y te lleve a donde Él te quiere llevar. Por eso dice, transformado por medio de la renovación. En otras palabras, la transformación viene a través de una renovación. ¿Qué significa eso? Que cuando el Espíritu comienza a transformar, va a haber una renovación. Pero después de esa renovación va a haber otra transformación. Y después de esa transformación va a haber otra renovación. Porque vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Usted se imagina que usted tenga una gloria y una victoria y ya se sentó. No hago más nada. Como decía la canción esa del Gran Combo. Me levanto por la mañana y no hago más nada. Leo el periódico y no hago más nada. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos también nos pasa lo mismo. Que viene el Señor, nos da una gloria y una victoria y nos sentamos. No hago más nada. No. De gloria en gloria y de victoria en victoria. Por algo, esa palabra de la Biblia está repetitiva. De gloria en gloria, de victoria en victoria. O sea, es que hay una gloria, no te conformes con ella porque mañana puede haber otra. Mañana hay una, no te conformes porque el lunes, el martes va a haber otra. ¿Tuviste una victoria hoy? No te conformes porque mañana hay otra. ¿Tuviste una victoria mañana? No te conformes porque el martes hay otra victoria. En otras palabras, la renovación que llega a nosotros y esa transformación es porque nosotros hemos dejado al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Luego dice, para que venga una renovación a nuestro entendimiento. Si hay algo que nosotros tenemos que apoyarnos en nuestra palabra y en nuestro pensamiento es que esa renovación de nuestro entendimiento viene a través de la palabra. Cuando yo leo palabra, el Señor me está hablando, me está renovando, me está diciendo, mira, Emilio, mira, te estoy renovando. Algo que tú no veías antes, ahora yo te lo voy a enseñar, yo te lo voy a revelar, porque tú estás revelando, tú estás permitiendo que ser transformado, tú estás permitiendo que yo te renueve. Muchas veces queremos recibir transformación y renovación, pero no queremos que el Señor trabaje con nosotros, porque mi actitud va por encima de lo que Él ya estableció. Entonces yo pongo a Dios, minimizo a Dios como que Él no tiene el poder para trabajar conmigo. Pero es al revés, el que nos puede minimizar es Él, pero por su misericordia y su amor nos deja que de vez en cuando nos demos un par de cantacitos, que nos demos un par de pedras, que choquemos con varias pedras, para que después tengamos que reconocer, bueno, ya lo traté. Ya traté esto, me toca ser transformado y renovado, me voy con papá otra vez. Papá, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Cuéntame, dime. Usted, aquí yo creo, bueno, los menores aquí, Emilio y Necha, que no tienen hijos, pero los que tenemos hijos, sabemos que en algún momento, o nos dijeron a nosotros, le dijimos nosotros, a los de nosotros, no hagas eso porque te vas a golpear. ¿Y qué pasó? Fueron y lo hicieron, ¿y saben qué? Se agolpearon. Pues así mismo nos dice papá a nosotros, no hagas eso porque te vas a golpear. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos tiramos de cabeza. ¿Por qué? Porque nos gusta, es algo humano, pero no quiere decir que eso no pueda ser renovado y transformado. Porque cuando el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu también trabaja como Dios. El Espíritu trabaja de acuerdo a lo que tú le dejes trabajar. El Espíritu te va a sacar de una falta de perdón si tú dejas que Él trabaje esa raíz. El Espíritu te va a dejar que tú trabajes una falta de perdón si es que tú lo dejas. Él no va a entrar y va a decir, te la voy a sacar porque es que la tienes que depositar eres tú. Es igual, tú sabes que yo me he dado cuenta, y me voy a atrever a decir esto, yo me he dado cuenta que uno de los problemas más grandes que tenemos los cristianos es la mentira.
A nosotros nos gusta vivir mucho en mentiras. Y no nos damos cuenta que cuando hablamos en mentira o andamos en mentira, no estamos engañando a Dios, nos estamos engañando a nosotros. Y esto suena duro, pero es una realidad. Yo me he encontrado con muchas personas cristianas que me he puesto a hablar y hoy me han dicho verde y mañana me han dicho el mismo tema y me lo dicen rojo. Tienen variantes. Al Dios que tú le servimos no tiene variantes, es sí o sí. Es no o no. Entonces nosotros por ende cuando somos renovados y transformados, aprendemos también ese lenguaje. Que nuestro lenguaje no sea mentira, que sea verdad, aunque salgamos trasquilados. Porque muchas veces no queremos decir la verdad porque es que tenemos miedo, porque nos puede salir algo mal o nos puede salir algo que no era lo que tenía que salir. Ustedes saben que una de las preguntas más fuertes que yo he recibido y me la hizo mi hija. Para los que no lo sepan, ¿verdad? Para los que son nuevos, yo y Lice, nosotros nos casamos en el 2001, después tuvimos una separación y volvimos otra vez y nos juntamos. Yo y la pastora. Y mi hija un día, te estoy hablando que eso hace como 2 o 3 meses atrás, mi hija llega, yo estoy en la sala sentado, y mi hija llega y se me sienta al lado y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, claro que me puedo hacer una pregunta. Y me dijo, ¿por qué tú y mami se separaron? Y yo hice, así mismo como se quedaron ustedes, me quedé yo. En silencio. Pidiéndole sabiduría a Dios para ver lo que le contestaba. Y le dije, mira, a lo mejor tú no lo vas a entender ahora porque tú eres muy niña. Pero hubieron cosas que sucedieron en nuestro matrimonio, no muy buenas, en las cuales nosotros decidimos separarnos. Pero le damos gracias a Dios que nos restauró y trabajó con nosotros. Y después de que nosotros nos restauramos, llegaron las bendiciones que fuiste tú y Emilio. Pero en algún momento yo creo que ella me va a preguntar otra vez. Pero yo en ningún momento le mentí, porque yo quería mantener una conversación abierta. Porque el día que ella me vuelva a preguntar, yo le voy a tener que decir qué fue lo que sucedió, cuando ella esté más adulta y esté preparada. Pero en ese momento, ajá, como ella es muy pequeña, no lo iba a entender, pero no le mentí. Simplemente le dije, tú no estás preparada todavía para escuchar, pero va a llegar el momento en que sí le deje una conversación abierta para cuando ella sea más adulta, que tenga más entendimiento, pueda venir donde mí y yo le pueda explicar con lujo de detalle lo que sucedió. Pero en ningún momento le mentí. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos ahí renovando nuestro entendimiento, llega el Espíritu Santo y comienza a transformar y comienza a renovar y comienza a trabajar con nosotros. Y nosotros comenzamos a trabajar de acuerdo a lo que el Espíritu ha dicho. Mire, aprendamos esto, los que tenemos hijos. Promesa que usted le haga a su hijo, cúmplala. Si usted le dijo sí, es sí. Si usted le dijo que no, es no. Pero cúmplala, porque de eso va a formar el carácter de su hijo. Eso va a formar la forma de él ser. Porque el único ejemplo que él tiene somos nosotros. Mira, nuestros hijos nos están mirando todos los días. Nuestros hijos nos escuchan adorar, nuestros hijos nos escuchan alabar, nuestros hijos nos escuchan. Pero ¿sabe qué? La única Biblia que ellos leen es a nosotros. Ellos no tienen tiempo para esto, como tú y yo. Entonces, la única Biblia que ellos leen es la que camina en casa, la que habla en casa, la que va conmigo a la escuela, la que va conmigo a los deportes, la que va conmigo de shopping, la que va conmigo al supermercado, la que va conmigo y está todo el tiempo. Esa es la Biblia que ellos están leyendo. Como papi y mami actúan, le va a dar testimonio a ellos si papi y mami están siendo transformados y renovados en su diario vivir. Y eso es lo que ellos van a absorber. Eso es lo que ellos van a ver de ti. El Dios que yo les sirvo, ellos en un momento van a tener un encuentro verdadero con Dios. Pero yo, el ejemplo mayor en la casa, voy a ser determinante para ese encuentro que ellos tengan. Porque ellos me están leyendo a mí y a mi esposa. Y mientras ellos me lean a mí y a mi esposa y yo haga las cosas bien, vamos por bien camino.
Pero si Emilio se para aquí a predicar los domingos, o Lice se para aquí a predicar los domingos, pero en casa la predicación es diferente, mis hijos van a estar en dos aguas. Porque mis hijos van a pensar, yo no sé si papi o mami verdaderamente están siendo transformados y renovados, porque allí en la iglesia abrazan y besan a todo el mundo, pero aquí en casa lo que hay es gato y perro peleando, y aquí lo que hay es discordia, y aquí lo que hay son gritos, y aquí lo que hay son amenazas. Entonces mis hijos van a estar en dos aguas, y ahí es cuando más el enemigo toma ventaja. Pero mientras yo sea renovado y mi esposa sea renovada y transformada, y nosotros demos el testimonio de lo que predicamos, entonces por ende a ellos se les va a hacer más fácil cuando tengan ese encuentro verdadero con Dios, de decir, este es el Dios que papi y mami hablaban. Este es el Dios el cual papi y mami levantaban las manos. Este es el Dios el cual papi y mami leían la Biblia. Este es el Dios el cual papi y mami adoraban. ¿Qué continúa? Que después que dice nuestro entendimiento comprueba, después dice comprueba la buena voluntad de Dios. Mira, una renovación y una transformación no es para mal. La renovación y ser renovado y ser transformado es para comprobar la buena voluntad de Dios. O sea, él comienza con no te conformes, pero termina comprobar la buena voluntad de Dios. En otras palabras dice, mira, si tú te conformas, si tú y yo como cristianos nos conformamos, nunca vamos a saber la buena voluntad de Dios. Es imposible. Es imposible que yo sepa la buena voluntad de Dios cuando yo estoy conforme, cuando yo no quiero ser renovado, cuando yo no quiero probar lo que Él tiene para mí. En otras palabras, dice ahí, dice, comprobar la buena obra. Dice, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Qué voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que Él ha predeterminado para cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros entendemos y sabemos que hay un reglamento, que hay algo que ya le estableció, el cual y tú y yo, en nuestra capacidad humana, tratamos de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que cuando tratamos y no podemos, el Espíritu Santo entra en acción en nosotros y dice, tú puedes. Yo estoy aquí contigo, yo te voy a ayudar, no te preocupes, pide perdón. No, este no es el momento de hablar, este es el momento de callar. Este no es el momento de que tú tienes que dar un paso, este es el momento en que te tienes que detener. Analiza. El Espíritu Santo comienza a trabajar con nosotros. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo lo que quiere es que nosotros veamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El resultado del cambio interno es notable en lo exterior y trae a mi vida lo que Dios ha determinado, y hoy se cumple lo agradable y perfecto de Dios en nuestras vidas. Renovaciones que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Y ya estoy terminando con esto. Muchas veces las renovaciones nos van a doler. Mira, a nadie le gusta una renovación, porque una renovación significa que hay que mover. Ejemplo, si usted está en su casa y usted decide renovar una pared, usted sabe que si hay cuadro hay que sacarlo, que si el televisor está muy cerca hay que limpiar, porque hay que limpiar el área, porque algo que va a ser renovado hay que limpiar primero el área donde va a ser trabajada. Y muchos de nosotros no nos gustan las renovaciones. Es más, a mí no me gustan las mudanzas. Cada vez que a mí me hablan de mudanzas, a mí eso como que wow. A mí no me gustan las mudanzas. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la renovación incluye una mudanza. Porque muchas veces hay que mover obstáculos que están en el medio para sacar. Mira, nosotros nos enviaron una carta hace varias semanas atrás, no hace meses atrás, que había que vaciar los closets, que había que vaciar la cocina porque venían a inspeccionar la casa. Y nosotros sacamos todo y dentro de la sala y dentro de los cuartos y sacamos toda la ropa y todo eso. Cuando nosotros parece que de los últimos apartamentos fue en nosotros. Y parece que el inspector entró, miró así, hizo ¡pum! Y se fue. Después que nosotros habíamos hecho todo ese renuevo.
Ahora, ¿qué pasó con ese renuevo y esa mudanza? Que hay en ese de esto. Que fuimos renovados y transformados. ¿Tú sabes por qué? Porque yo saqué cosas que ya no nos hacían falta. Mira, yo saqué cosas que llevaban 5, 6, 7 años allí sin usarse. Y yo dije, pues voy a aprovechar ya que están afuera, me están ocupando un espacio y se va eso que el Espíritu quiere hacer con nosotros. Nosotros estamos cargando cosas que no nos pertenecen. Nosotros estamos cargando cosas dentro de nosotros que ya son inutilizables, que ya caducaron, que ya no sirven. Y el Espíritu, cuando fueron sacadas para afuera, dijo, ahora es que se van, vamos, sácala. Que ahora es que se van, ya están vacíos. Ahora yo voy a sacar lo viejo y voy a introducir lo nuevo, que es lo que Dios quiere, esa perfecta voluntad de Él en nuestras vidas. Mira, primer punto, vigila la información y el contenido de lo que estás viendo, lo que estás escuchando. Si nosotros aprendemos a vigilar la información o todo lo que nos está llegando a nuestras vidas, vamos a comenzar a renovar, porque muchas veces nosotros tenemos personas o escuchamos música o escuchamos conversaciones o tenemos amistades en el trabajo que no traen nada que edifiquen a nosotros. Y lamentablemente esa información entra y es procesada. Y esa información, cuando no es para edificación, muchas veces nos trae dudas a nosotros. Pero el enemigo no quiere que tú te des cuenta. Pero sin embargo el Espíritu te quiere renovar y te quiere transformar. Así que vigilemos la información de lo que llega a nosotros. Identifica lo negativo. Mira, si no hay algo malo, es que tú vayas a trabajar y la persona que vaya a trabajar contigo sea más negativa que el cero. Porque entonces cuando tú te paras al lado de alguien negativo, eso y comienzan y esto y aquello y se quejan y se quejan. Y llega un momento que tú dices, pero es verdad lo que está diciendo. Pero sin embargo, si tú quieres ser renovado y transformado, esa persona hay que mantenerla de lejos. Pero ¿qué pasa? Cuando el enemigo trabaja la mente también con lo negativo, para tú ser renovado y transformado, tú tienes que aprender a bloquearlo también. Tú tienes que decir, no, eso negativo que me está llegando a la mente no pertenece a mí. Cuando a nosotros nos llega un pensamiento negativo que no muestra amor, ni misericordia, ni esperanza, y no habla del amor de Dios, quiere decir que es un comentario que no pertenece a mí, pero alguien lo está sembrando. Y nosotros sabemos quién es el que lo está sembrando. El enemigo, porque el enemigo no quiere que tú seas renovado. El enemigo no quiere que tú seas transformado, porque él te quiere la misma situación todo el tiempo. Pero cuando tú te renuevas, tú te das cuenta y identificas todo lo negativo. Cuestionar el pensamiento o acción. Mira, muchas veces nosotros nos llegan pensamientos y no los cuestionamos. ¿Pero por qué? Sino que le damos la cabida. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces nos llega un pensamiento, le damos esa cabida y esa cabida va a estar ahí. Porque no la cuestionamos. Pero que tú sabes que 2 semanas después o 3 semanas después te puede ese mismo pensamiento llegar nuevamente a la mente. Cuando yo cuestiono cada pensamiento que llega a mí, negativo, escuchen bien, pensamiento negativo que llega a mí y yo lo cuestiono, entonces eso me hace revisar mi diario, me hace revisar mi día. Porque yo digo, pero ¿por qué yo pensé así de esa persona? ¿Pero por qué yo actué así con mi hijo? ¿Pero por qué yo le dije eso a esa señora? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué yo le dije, le hablé de esta manera a mi compañero? Y eso se llama cuando nosotros cuestionamos ese pensamiento o esa acción. Alimentar mi mente, alimentemos nuestra mente con lo que es de Dios. Nosotros como cristianos, nosotros debemos entender que nosotros estamos, como dije ahorita, batalla tras batalla. Y muchas veces nosotros tenemos tantas y tantas cosas que nos pueden ayudar a salir de esa batalla durante nuestro diario vivir y no las utilizamos. Por ejemplo, muchas veces escuchamos música o escuchamos programas y cosas como que no nos edifican mucho. Entonces, busquemos algo que nos edifique a nosotros, que edifique nuestro espíritu, que nos ayude en la renovación y la transformación, igual que la música que escuchamos, igual que lo que vemos, que sea cosas que nosotros podamos ser edificados. Ahora, no les quiero decir que usted no ve una película, no les quiero decir que usted, el tipo de música, eso es un trato de usted con el Señor, lo que usted escuche, lo que usted vea, pero dése cuenta que muchas de las veces, ejemplo, nosotros, yo y mi esposa vemos mucha
series de Netflix. Nos gusta mucho lo que es True Story, todo lo que tenga que ver con una historia real. Pero cuando tú buscas muchas de estas películas tienen alto contenido de malas palabras o tienen alto contenido de sexualidad. Y aunque no eso es explícito, pero te entra eso en la mente. Entonces nosotros tenemos que ser capacitados, ¿verdad? Para alinear nuestra mente con lo que Dios quiere, con lo que Dios ha establecido, con lo que Dios nos quiere traer a nosotros. Y por último, practica, repite, enfócate a lo que Dios te ha llamado. Cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha llamado. Como le dije ahorita, usted no está aquí al azar. Cada uno de los que vienen aquí a Gosén, aunque no estén presentes hoy, todos fueron llamados con un propósito de parte de Dios. Todos, desde el más pequeño hasta el más mayor. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Ahora, ¿cómo yo me enfoco en eso para ser renovado? Lo practico, repito, me enfoco en lo que Dios me ha llamado. Cuando yo estoy... ¿Cuántos han leído la Biblia aquí completa? Nadie. Yo tampoco. Le puedo decir que he leído el Nuevo Testamento como unas 10 o 12 veces completo. Desde Mateo hasta el Apocalipsis. Me gusta mucho esto. Leí los Reyes, las Crónicas, leí Génesis. No puedo decir que los he leído todos completos, pero sí he leído muchos de los profetas menores, que son libros cortos, como otros de los mayores. ¿Pero por qué? Porque yo quiero ser renovado. Yo quiero ser, ¿verdad?, transformado. Y algo que nos transforma a nosotros es la palabra de Dios. Mira, muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios no me habla? Es porque no habla en la Biblia. Es porque Dios no me habla. Es que tú no quieres hablar con Él. Pero porque Dios no me dice algo. Él te lo quiere decir, pero está aquí. Una renovación, una transformación comienza aquí. No podemos ser cristianos de una Biblia abierta en el Salmo 21 o en el Salmo 23. Yo veo a mi pastor, nada me faltará. No, eso está bien. Pero entonces pregunta. Como decía el hermano Gregory varios miércoles atrás, el hermano Gregory decía, cuando algo sucede en la Biblia, nosotros le tenemos que hacer preguntas a ese versículo. Y no es para cuestionar a Dios, es para ver qué información nos quiere dar Dios a través de ese versículo. Entonces yo le pregunto, era como yo decía, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué Dios amó tanto al mundo? ¿Por qué entregó a su Hijo unigénito? Entonces yo le empiezo a hacer preguntas y ahí vienen las contestaciones, porque después cuando tú sigues, el versículo mismo te da la contestación, porque la palabra se transmite ella misma. Ella te habla y a la misma vez te da la contestación. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Iglesia, póngase de pie. Iglesia, seamos transformados y renovados para que la voluntad buena y perfecta y agradable de Dios sea viva en nuestras vidas.